Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. La situación política en estos momentos es que se deberían de estar hablando de los pactos políticos para el próximo debate de investidura y a ver si sale elegido un nuevo presidente del gobierno. De momento Pedro Sánchez está en Marruecos. Y bueno, pero de estos pactos no se está hablando de lo que más interesa a la gente, porque de lo último que sé es que la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder comunista de Sumar, o el antiguo Podemos, pues es una propuesta de que quiere que en el Congreso de los Diputados pues se hablen la diversidad de las lenguas vernáculas que hay. Por ejemplo, el catalán, el vascuence, el gallego, el valenciano, y no sé si también se podría decir que son idiomas o dialectos del español o del castellano, como el caso del andaluz, el murciano, el extremeño, el canario, y bueno, estos idiomas en estas regiones más bien creo que son el español o el castellano, como también le llaman. Castellano o español. Nuestro premio Nobel Camilo José Cela decía, me niego a que se le llame castellano, se le llama español. Yo creo, estoy de acuerdo con él, que pues prefiero más llamarle español que llamarle castellano, aunque a veces le he llamado castellano, esto no tiene importancia. Pero creo que a nivel universal la gente conoce más como el idioma español. El idioma que se habló donde antiguamente era el Imperio Español y por esto es la segunda lengua del mundo, después del mandarín, que es el idioma que hablan los chinos. El idioma español se habla en muchas naciones de América, en algunas naciones de Asia, en algunos rincones de África y en la misma España. Y en muchos países tienen presente que es la segunda lengua más hablada del mundo y también la incorporan como conocimiento de segunda o tercera lengua. Pero bueno, esto de en el Congreso de los Diputados se tenga que hablar esta diversidad de idiomas, ¿esto es serio? Me pregunto. ¿Por qué? Si se tiene que hablar diferentes idiomas, pues hará falta unos traductores. Ya sé, por ejemplo, que existían los llamados los traductores del Senado. Algunos senadores querían hablar en la lengua de sus territorios, de los que representan, y para eso hacían falta, pues, unos traductores, unos funcionarios, unos especialistas que conocieran bien de diferentes lenguas y puedan, pues, ser utilizados de intérpretes. Y claro, necesitas un intérprete que te traduzca lo que dice otro parlamentario. Yo me pregunto si esto no es perder tiempo, porque si hay que hablar de política, como que hay tantos temas a debatir, tantas cuestiones a tratar, porque el país está muy, muy mal, qué necesidad de tener que perder el tiempo usando intérpretes que traduzcan de un idioma a otro para ver qué es lo que está diciendo. Que está diciendo el otro que no habla tu propio idioma o no se expresa con tu propio idioma. Esto, hay además, las traducciones a veces vienen con errores y se pueden interpretar de otra forma. Pero vaya tontería. Esto es la propuesta que ha hecho Yolanda Díaz, cuando lo más serio sería que tuvieran que hablar de los problemas reales del país. Por ejemplo, ¿cómo vamos a pagar la deuda? ¿Qué podemos hacer para reducir la delincuencia y hacer unas leyes que sean más justas y más respetuosas con las libertades? Por ejemplo, la sanidad está muy mal. ¿Qué propuestas hay para poder mejorar ese servicio, tanto sea público o privado, siempre primando el bienestar del ciudadano? El problema de la inmigración, problema de la inflación, de la pobreza, hay multitud de problemas. Y por tanto los partidos políticos se tienen que poner de acuerdo a ver a quienes quieren apoyar, qué proponen, los pactos serán a cambio de qué. Y además de todas las propuestas que hagan, que como todas tienen su coste económico, pues de qué manera se va a financiar. Esto es muy importante. ¿De qué manera se va a pagar
las cosas que proponen para arreglar el país, o arreglar entre comillas, porque este país, estos políticos que tenemos, que no valen nada, lo que hacen es estropearlo aún más, empeorarlo aún más. Pero bueno, me refería a que se tenía que hablar de los problemas serios. Por ejemplo, tenemos una escandalosa deuda pública, en la que a cada español nos sale tener que pagar más o menos unos 35.000 euros. 35.000 euros, que es mucho, un dinero que mucha gente no lo tiene. Por eso es importante que hablemos de cosas serias y no propuestas de estas de que vamos a poner unos traductores en el Congreso de los Diputados. Y bueno, claro, tiene que salir alguien tiene que salir elegido presidente del gobierno. Puede ser Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez o cualquier otro de los candidatos de otros partidos menores, si logra el apoyo mayoritario de suficientes votos para conseguir la mayoría y poder formar gobierno. O sea que puede salir cualquier cosa. Yo digo, a mí no me gustaría que saliera Alberto Núñez Feijóo, porque es una persona lo más indeseable, un infame prácticamente, porque en su haber tiene que quiso imponer la vacunación obligatoria, la vacunación del COVID a todos los ciudadanos de Galicia, y los que se negaban les iba a imponer unas fuertes multas de entre 60.000 euros y 600.000 euros, es decir, entre 10 millones y 100 millones de las antiguas pesetas. Esto quiere decir que dejarte prácticamente en la ruina para toda la vida, dejarte como un condenado. ¿Qué clase de político es capaz de una cosa así? Y además, otro de los presidentes que tuvo, que no estuvo bien para una persona que aspira a ser candidato a presidente del gobierno, es la de que quería que se quitaran de la circulación los vehículos que tuvieran más de 10 años. O sea, que los españoles los quería dejar prácticamente sin coche y que los coches solo tuvieran los ricos. Pedro Sánchez ha hecho muchas cosas malas. Ha subido mucho los impuestos, ha consentido la inmigración descontrolada, nos ha encerrado en casa por el tema de la pandemia, no nos ha dejado salir por la calle ni circular por la noche cuando menos peligro había de posible contagio de COVID, siendo pues una medida que el Tribunal Constitucional la ha reconocido como ilegal. Se ha metido en la guerra de Ucrania, pero aparte de que Pedro Sánchez ha hecho muchas cosas malas, pues también no ha sido capaz de este extremismo de Alberto Núñez Feijóo, de decir, o te pones la vacuna obligatoria, o te multamos con 60.000 euros o con 600.000 euros. Esto es la condena total, te quita prácticamente todas las libertades y te deja la ruina. Porque una persona que no tiene dinero, pues no tiene ninguna libertad. Una persona que está en la ruina prácticamente no es una persona libre. Y luego, como el tema de los coches. Núñez Feijóo solo quería que los coches los pudieran usar los ricos, los que se pueden pagar los vehículos eléctricos y en sus casas montarse un aparato para poder cargar. Pues esto es lo que quería hacer Núñez Feijóo, y esto no fue capaz de una amenaza de este tipo, de que o te vacunas o te condenan a la ruina para toda la vida. Esto Pedro Sánchez ya era más medido. No fue capaz de una cosa así como Núñez Feijóo. O eso de quitarte el vehículo que tuviera más de 10 años. La inmensa mayoría de los españoles tenemos un vehículo de más de 10 años. Y por esto digo que no me gustaría que Alberto Núñez Feijóo fuera presidente del gobierno. Tampoco me gustaría que lo fuera Pedro Sánchez, porque ha sido un presidente de gobierno muy malo. Ha recortado mucho nuestras libertades y también nos ha empobrecido mucho más. Somos mucho más pobres ahora, porque tenemos que pagar más impuestos y al mismo tiempo las cosas están mucho más caras. Por tanto, nos queda menos dinero. Estamos peor. Pues por eso no me gustaría ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué pasa con el PP? Pues yo creo que ya se tendría que celebrar estos congresos o hacer una autocrítica dentro del partido y buscar la manera de proponer otro candidato que tuviera un cierto prestigio reconocido, una cierta capacidad y que fuera elegido en un congreso del partido, porque por desgracia aquí en España tenemos un sistema de partidos. Hay los partidos políticos. Para ser un partido político se necesita un mínimo de avales, es decir,
unos cuantos miles de personas tienen que firmarlo, o si no, no hay partido político. Luego, el propio partido político, en su propio congreso político, tiene que elegir a sus dirigentes. Los dirigentes que consiguen los órganos de poder del partido, pues son los que van a elegir a los candidatos. Para empezar, el propio presidente del partido o secretario general, pues suele ser el candidato a la presidencia del gobierno, y en el resto de provincias es quien elige quiénes van a ser los diputados, los senadores, incluso a veces también eligen los que van a ser los presidentes autonómicos, aunque somos mucho un país de taifas. Y con esto quiero decir, pues que no me gusta ni un candidato ni el otro, y que preferiría que se salieran caras renovadas, nuevas propuestas, nuevas promesas, y que esta vez hablaran con mayor claridad, que estuvieran realmente al servicio de los españoles, propuestas que ilusionaran al pueblo. Esto es lo que yo preferiría. Y lo digo porque posiblemente no se haga elegido ni uno ni otro, y afortunadamente si es así, gracias a Dios, que ojalá fuera así, que ni Sánchez ni Núñez Feijóo fueran presidentes del gobierno, y que se adelantaran las elecciones, porque igualmente lo marcan los plazos constitucionales, y hubiera nuevas elecciones, y que el pueblo español pues pudiéramos volver a elegir otra vez a quienes preferimos de gobernantes. Bueno, pues quería decir que se tenían que hablar de los temas importantes. Y de los pactos hay que hablar de cosas importantes, de lo que realmente interesa a los ciudadanos, y no tonterías de estas con propuestas como las de Yolanda Díaz de poner unos traductores en el Congreso. Vamos a ver, País Vasco, ¿cuánta gente habla el vasco? ¿Cuánta gente habla el euskera? El euskera de Euskadi, País Vasco. Porque la inmensa mayoría de los vascos ni siquiera conocen el vascuence y suelen expresarse y hablar en español. En Galicia, ¿cuánta gente habla gallego? Pues en Galicia, gente que habla gallego es una minoría. La inmensa mayoría de los gallegos hablan en castellano. Otro tanto ocurre en Cataluña. En Cataluña, si bien se habla en catalán por los que son originarios de Cataluña, pero es una tierra de emigración, que han venido muchos andaluces, extremeños, gallegos, aragoneses, murcianos, castellanos. Han venido gentes de muchos rincones de España y claro, no hablan el catalán. Y sus descendientes lo mismo, aunque también puedan entender bastante el catalán. Pues entonces, ¿qué pasa? Aquí en España, la lengua común, la que conocen aparentemente todos, 99% por no decir 100%, 99% de los españoles sabemos hablar español. Entonces, en el Congreso de los Diputados, cuando se haga un diputado catalán, o se haga un diputado vasco, o se haga un diputado gallego, o un diputado valenciano, o uno de Canarias, o uno de Andalucía, o de cualquier lugar de España, y por favor, se expresen en español, porque lo entiende todo el mundo. ¿Cómo es esto de que ahora va a salir alguien a la tribuna del Parlamento a hablar en vasco? Y los mismos ciudadanos españoles lo estamos siguiendo por televisión, se expresan vasco, y no lo vamos a entender. No lo entiendo. No lo puede entender la inmensa mayoría. Esto es un absurdo. ¿Y qué van a hacer los traductores? Ponerse a traducir, a hacer de intérpretes, a perder el tiempo exponiendo lo que estaba diciendo el diputado, senador, el parlamentario, en este otro idioma, en el idioma vernáculo de la región que representa. Vamos a hacer este tipo de tonterías, porque ya las cosas están bastante graves aquí en España, para que hagamos este teatro de tonterías, este circo. Hagamos bien las cosas, hagamos las cosas en serio ya. Yo soy catalán, normalmente me expreso en catalán, hablo catalán con todo el mundo, y si una persona me dirige a mí y me habla en castellano o en español, pues yo me expreso en español, no me cuesta nada, no me cuesta nada en absoluto. Y, por ejemplo, cuando yo voy a un banco y tengo que hacer una gestión y la persona que me atiende, el empleado del banco, no lo conozco, lo primero que le hago, le digo, ¿cómo quiere que nos expresemos? ¿En catalán o en castellano? ¿O en español? Si me dice que le da igual,
pues suelo hablar en catalán porque es mi lengua habitual, mi lengua normal. Y si dice que no entiende catalán o prefiere en español, pues le hablo en español sin ningún problema. Porque yo creo que es muy importante que hablar el idioma que te entienda la otra persona, porque esto es respeto. Respeto es hablar en la lengua que habla la otra persona. Porque aunque sea de, por ejemplo, catalán, aunque esta persona entienda catalán, sepa algo de catalán, a lo mejor no lo entiende de manera completa. Y se siente mejor que se le hable en español. Pues entonces me expreso en español y ningún problema. Fijaos una cosa. Marroquíes, comunidad extranjera, marroquíes, rumanos, chinos, los de países sudamericanos. Yo he trabajado en el sector de la construcción donde hay mucha migración y estados extranjeros, normalmente, generalmente todos, casi todos, prácticamente todos, hablan en español, expresan en español y no en catalán. Claro que cada uno también se expresa un poquito en español, pero muchas veces de una manera de que se apurrea mucho, una manera un poquito torpe, lo cual con esto ya uno se da cuenta del nivel de conocimientos que tiene del idioma, que es aquí es vernáculo, aquí en Cataluña, pues en catalán, por ejemplo. Pero os digo porque estos extranjeros normalmente suelen conocer más, saben más español que no un idioma menor del país, como es el vasco o el gallego o el catalán, por ejemplo. Y bien, quiero decir esto, que tendríamos que tener más sentido común y hablar en el idioma que nos es común, sobre todo si es el Parlamento español. Congreso, Senado, lo más lógico es que se hable en español. Ahora, Parlamento catalán, Parlamento gallego, Parlamento vasco. Bueno, lo más normal ya sería aquí, en estos casos, hablar las dos lenguas que son cooficiales. Las dos lenguas son oficiales de estos territorios. Pero si algún parlamentario no sabe hablar el idioma vernáculo, por la razón que sea, por ejemplo, catalán, un parlamentario, un diputado que no sepa hablar catalán o no entienda catalán, pues por razones de respeto hay que hablar en español. Esto es lo mejor. Hay que hablar el idioma que el interlocutor se sienta más cómodo. De eso se trata. Y esto que pretende hacer Yolanda Díaz, la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder del partido Sumar, los comunistas, de proponer hablar varias lenguas, porque según ella dice que España es un país plurinacional, como si quiera decir que España somos muchas naciones, y no es esto. España somos muchos territorios, pero tenemos una lengua común, que es el español. Y esto es lo que nos mantiene unidos, esto es lo que haga que nos podamos entender. Porque ahora imaginaos si el disparate va más allá. Aquí en España hay una importante comunidad internacional que, por ejemplo, hay muchos marroquíes, argelinos, y estos hablan árabe, o rumanos, hablan rumano. También hay una pequeña comunidad china, y estos hablan en mandarín, los chinos hablan mandarín, hablan el chino. Por tanto, también en el Parlamento vamos a tener que hablar en árabe, o en rumano, o en chino, o en pakistaní, o en italiano, porque también hay una cantidad grande de italianos, o en inglés, porque en muchos pueblos turísticos hay residentes ingleses, o alemán. Mallorca, las Islas Baleares, está llena de residentes alemanes. También vamos a hacer del Parlamento español una especie de Torre de Babel, en que todo el mundo vaya confundido, se confunda, no se entiende para nada. Que no podamos ni hablar, ni discutir de la política cuando el país está con tremendos problemas, que hay que debatir, que hay que discutir, y que hay que buscar soluciones serias y sensatas. Si no podemos ni hablar, porque hay 100 lenguas diferentes, por decirlo así, literalmente. ¿A dónde vamos a llegar? Ya está bien de payasadas, ya está bien de tonterías. Pero esto es el nivel de políticos que tenemos aquí en España, por desgracia. Pues fijaos también que en el extranjero, pues, bueno, por ejemplo, Alemania. Alemania es un país donde casi todo el mundo conoce el inglés. Y ahí también se puede expresar en inglés.
Y ellos no tienen nuestra ventaja, ni este privilegio que tienen los alemanes, de poder expresarse en una lengua que es comercial, en una lengua que se utiliza mucho en la diplomacia, en una lengua que te sirve para como turismo, porque el inglés, siempre encuentras a alguien que sabe algo de inglés, te puedes comunicar. Esta es la ventaja de los alemanes, por ejemplo. Pero el Parlamento alemán, yo no creo que se pongan a hablar inglés, hablan en alemán. Pues aquí en España, aunque no conocemos demasiado un segundo idioma, pues utilicemos por favor el idioma común, que es el español. Pensad una cosa, ¿cuánto cuesta a contribuyente unos intérpretes? Ya sé que en el Senado hay unos intérpretes, y me parece que el coste de los intérpretes en el Senado estaban entre 1,5 millones y 2 millones de euros al año. Y ahora imaginaos también otro gasto añadido, más funcionarios que sepan idiomas de territorio nacional, para que tengan que hacer de intérpretes, tanto hablando como por escrito. Y esto nos cuesta como en el Senado, entre 1,5 millones y 2 millones de euros. Pero imagináis, por ejemplo, lo que necesita España. Por ejemplo, construir una escuela. ¿Cuánto cuesta construir una escuela? Según en qué sitio. Puede costar medio millón de euros, 1 millón, 3 millones. Depende del sitio donde se haga la escuela y depende de las necesidades. Pero esta es una inversión de mayor utilidad porque esto se dedica para la educación. Sobre todo si es una escuela de formación profesional, que es lo que más necesita el país, que se les enseñe a trabajar a la juventud, que se les enseñe un oficio para que puedan emprender y buscarse la vida. Entonces este dinero, en vez de gastarlo en intérpretes, en traductores, sean del Senado o del Congreso, están mejor invertidos en la construcción de una escuela de formación profesional, por ejemplo. Hay que saber racionalizar en qué gastamos el dinero de los impuestos. Pero estos políticos que tenemos, que son nulidades y no sirven para nada, además son unos cupones, son unos vampiros, son unos ladrones. Pues imaginaos la deuda pública, lo que hay que pagar de intereses cada año. Perdón, cada día. Lo que se va endeudando un país cada día, lo que hay que pagar de intereses cada día, que son millones y millones. Pues a los políticos esto no les da ninguna importancia. Es una deuda que no cargarán ellos, sino que la cargarán los ciudadanos. Por esto ellos pasan de esto. Y ellos quieren estas tonterías. Bueno, pongamos unos intérpretes y mientras daban en la otra lengua, la inmensa mayoría de los diputados no harán nada más que cascarte los huevos en el Parlamento. No estarán trabajando para los ciudadanos. Pues el dinero, imaginaos aparte también que los parlamentarios se gastaron en tabletas de última generación y en teléfonos móviles. Me parece que se gastaron también, de la última vez que lo renovaron, 1,200,000 y pico euros. Solo en sus móviles, en sus tabletas. Como si con su sueldo de parlamentario no tuvieran bastante, que ya es demasiado. Los parlamentarios cobran mucho. Tienen un sueldo base inmenso. Además, dietas de todo tipo, ayudas de todo tipo. Y además, los móviles y las tabletas. Pero 1,200,000 y pico euros, ¿sabéis cuánto os valen? Porque el Parlamento español creo que son unos 350 diputados. Pues 1,200,000 euros salen aproximadamente, me cuesta calcularlo, me parece que son un poco más de 3.000 euros. 3.000 euros, más de 3.000 euros por diputado para entregarle un teléfono móvil y una tableta. Ahora bien, yo recuerdo, hace un año me robaron mi teléfono móvil, me tuve que comprar otro teléfono móvil, que es este mismo móvil, el que estoy grabando este vídeo. Y este móvil que me lo compré hace un año, me costó 120 euros. 120 euros me costó. Y la tableta que tengo, que ya hace unos 4 o 5 años, que entonces ya eran caras, me costó 150 euros. Y tanto la tableta como el móvil son de gama, lo clasifico de gama media, no son de lujo. Y tampoco es lo peor.
porque el que tengo me sirve para todo. Por ejemplo, mi teléfono móvil tiene una memoria interna de 4 gigas, una memoria SD de 128 gigas. Lo que quiere decir que tiene mucho espacio para vídeos y para fotografías y para guardar todo tipo de archivos. Por ejemplo, tengo más de 7.000 libros dentro de mi propio móvil y en mi tableta también tengo 7.000 libros en formato PDF y me costó solo 150 euros. Pues tanto, 150 euros más 120 euros, pues son 270 euros en total que me ha costado a mí de mi bolsillo tener mi propio móvil y tener mi propia tableta. Y en cambio para los diputados, que lo hemos pagado con nuestros impuestos, cada uno de los ciudadanos con nuestros impuestos, hemos pagado móvil a los parlamentarios como si no ganaran bastante. Coste de más de 3.000 euros. Entonces, ¿no sería mejor, más ejemplar, que los parlamentarios dieran mejor ejemplo? Ya que cobramos mucho de los españoles, pues nos cobramos cada uno nuestro propio móvil que tenga las utilidades básicas. Porque los móviles sirven para tener la conexión de internet, para la información y para la comunicación. Significa para esto los teléfonos móviles. Y por tanto, si el Congreso de los Diputados costó 1.200.000 euros, pues estos 1.200.000 euros, en vez de gastarlo en teléfonos móviles o en gastarlo en tabletas para los diputados, haría mejor gastarse, por ejemplo, contratar a algunos médicos de algunas especialidades que hacen falta. Por ejemplo, unos médicos que sepan cómo tratar el cáncer, cómo curar el cáncer. Si esto fuera necesario, por ejemplo. Porque siempre hay un gasto público que hace falta. Entonces, que dieran ejemplo gastar el dinero así en estas cosas. Pero ya veis los tipos de políticos que tenemos aquí en España. Solo miran para ellos, para lucrarse. No se atreven a hablar de los problemas, porque esto nos vería bien de conocer a los diputados. Y hacen unas propuestas absurdas que además nos cuestan mucho más dinero. Pues bueno, esto está hasta un momento de lo que tengo conocimiento, de lo que se ha hablado de los posibles pactos para la investidura, a ver quién va a salir de presidente del gobierno, porque seguro que ninguno de vosotros estáis al tanto de ninguna de las novedades. Pero bueno amigos, hasta el próximo vídeo. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós.